Hola a todos. En este video vamos a analizar las razones financieras de rentabilidad. Las razones financieras se refieren a un método que nos ayuda a evaluar o analizar la situación financiera de una empresa. Para lograrlo, se apoya en relaciones entre los diferentes conceptos de los estados financieros. Las razones financieras tienen una clasificación de acuerdo a lo que quieran medir y la clasificación es la siguiente: razones de liquidez, índices de actividad, razones de endeudamiento y por último índices de rentabilidad. En este video nos vamos a enfocar en los índices de rentabilidad. Pueden revisar videos anteriores en donde aparece el análisis del resto de la clasificación de las razones financieras. Esta es la estructura que se va a considerar del estado de resultados, del cual se van a tomar los diferentes conceptos para poder determinar las razones financieras. Y bueno, principalmente se compone por el ingreso, costos, gastos, impuestos, dividendos, las correspondientes utilidades y las ganancias disponibles para accionistas comunes. Para el caso del balance general, se tienen los activos, que a su vez se dividen en activos corrientes, fijos, el total de activos, y los pasivos y el patrimonio. Los pasivos se dividen en corrientes de largo plazo y el total del patrimonio, que es importante recordar, de acuerdo con la ecuación contable, el total de activos debe igualar a la suma de los pasivos y el patrimonio. La primera razón que vamos a analizar es el margen de utilidad bruta y nos dice: mide el porcentaje que queda de cada unidad monetaria de ventas después de que la empresa pagó los costos de los bienes. En este caso es por cada dólar que se vende, la empresa obtiene una utilidad bruta, es decir, una utilidad una vez que se pagaron los costos de producción. Los valores que puede tomar esta razón financiera van desde 0 hasta un valor cercano a 1 sin que lo toque. ¿Por qué razón? Porque dado que para obtener esta utilidad bruta se tuvieron que incurrir en costos que son positivos, entonces este valor tendría que ser necesariamente menor que este, a menos que para generar esta utilidad no se hayan incurrido en costos, de tal forma que los costos, al ser 0, entonces esta utilidad sería exactamente igual al ingreso por ventas. Un primer ejemplo que vamos a analizar nos dice que la utilidad bruta de una empresa son 5 millones de dólares y las ventas correspondientes son 6 millones. Al calcular el cociente del margen de utilidad bruta se obtiene 0.83, lo que implica que por cada dólar que se vende, la empresa obtiene una utilidad bruta de 0.83. También se puede expresar en términos porcentuales y entonces es el porcentaje con el que se queda la empresa por cada dólar que vende. En el siguiente ejemplo, la utilidad bruta es de 800,000, entonces al calcular este cociente pasamos de un 0.83 a un 0.13, es decir, ahora ese margen de utilidad bruta es más pequeño, la empresa se queda con menos centavos por cada dólar que vende. Un tercer ejemplo donde la utilidad bruta son 2 millones, el cociente nos da como resultado 0.33 y nuevamente esto implicaría los 33 centavos de dólar con los que se queda la empresa por cada dólar que vende, una vez que ha cubierto los costos de producción. La siguiente razón es el margen de utilidad operativa. La utilidad operativa se define como los ingresos menos los costos menos los gastos. Entonces, es una medida muy parecida a la anterior, donde considerábamos la utilidad bruta, solamente que ahora se utiliza la utilidad operativa. Los valores que puede tomar son los mismos que para el caso del margen de utilidad bruta. Y la interpretación también es la misma. Tenemos un ejemplo en donde una empresa tiene una utilidad operativa de 4 millones de dólares
y las ventas correspondientes son 9 millones. Por lo tanto, esta empresa se estaría quedando con 44 centavos por cada dólar que vende una vez que cubre sus costos y sus gastos. En el siguiente ejemplo, la utilidad operativa son 7 millones, retomando la información del ejemplo 4, y el resultado es de 0.77. Aquí la empresa se queda con una cantidad mayor por cada dólar que vende. Y en este ejemplo, la utilidad operativa es de 2 millones de dólares, entonces el margen de utilidad operativa es de 0.22. Nuevamente serían 22 centavos por cada dólar que se vende. El margen de utilidad neta considera las ganancias disponibles para los accionistas comunes, es decir, una vez que la empresa cubrió los costos, los gastos por intereses, los impuestos y los dividendos, y entonces genera esta cantidad que se denomina ganancias disponibles para los accionistas comunes. Ahora se quiere saber cuánto representa esa ganancia con respecto al ingreso por ventas. Los valores que puede tomar son los mismos que en las dos anteriores y la interpretación también es la misma. Aquí tenemos un ejemplo en donde las ganancias disponibles para accionistas comunes son de 4 millones de dólares y las ventas correspondientes son de 12 millones. Por lo tanto, el cociente da un resultado de 0.33. Esto significa que la empresa se quedaría con 33 centavos de ganancia por cada dólar que vende una vez que ha cubierto todo lo que correspondería a ese periodo, que como mencionamos son costos, gastos por intereses, dividendos, impuestos, y así es como se obtendría ese resultado. Un siguiente ejemplo en donde las ganancias disponibles para los accionistas comunes son de 9 millones, por lo tanto el margen de utilidad neta es de 0.75, es decir, 75 centavos por cada dólar de ventas. Y un caso en donde nos lleva, otro ejemplo, donde se tienen las ganancias disponibles para los accionistas comunes de 2 millones y por lo tanto el resultado es de 16 centavos por cada dólar que se vende. La siguiente razón financiera es el rendimiento sobre los activos totales, que también se conoce como el ROA, y nos dice, conocido también como el rendimiento sobre la inversión, mide la eficacia integral de la administración para generar utilidades con los activos disponibles. Ahora lo que se va a dividir son esas ganancias disponibles para accionistas comunes, que hace un rato mencionábamos a qué se refería, y se va a dividir entre el total de activos. Ahora lo que se quiere saber es la empresa que también utiliza estos activos para generar estas ganancias que son las que se han obtenido una vez que se han cubierto todo lo que corresponde a ese periodo. Aquí tenemos un ejemplo en donde nos dice las ganancias disponibles para los accionistas comunes son de 8 millones y el total de activos es de 19 millones. Aquí, si nos damos cuenta, es por cada, o se podrá interpretar de la siguiente manera, por cada dólar que se tiene en activos, ese dólar estaría generando 42 centavos de ganancias. Entonces, también es una medida de qué tan bien se están utilizando los activos, una medida de productividad de los activos para generar ganancias. Ahora tenemos un siguiente ejemplo donde las ganancias disponibles para los accionistas comunes son de 20 millones, es una situación opuesta a lo de acá. Ahora con 19 millones de dólares de activos se generan 20 millones de ganancias disponibles. Por lo tanto, las ganancias están por encima de lo que se invierte en activos. Estaríamos hablando que por cada dólar que se invierte en activos se generan 1.05 dólares de ganancias disponibles para accionistas comunes. Esta sería una situación muy buena de cualquier empresa, ¿no? Invertir una cantidad determinada de dólares y generar de ganancia más
que eso que se invierte solamente en activos. Por otro lado, se tiene un ejemplo en donde las ganancias disponibles para accionistas comunes son de 13 millones. El cociente da un resultado de 0.68. Ahora, un cociente, una razón financiera parecida a la anterior, solamente que ahora se van a tomar las ganancias disponibles para los accionistas comunes y se van a dividir entre el capital en acciones comunes. A esta razón se le conoce como el rendimiento sobre el patrimonio. Aquí este concepto de capital en acciones comunes se define como el total del patrimonio de los accionistas menos las acciones preferentes. Las acciones preferentes hay que recordar que tienen unas características diferentes a las comunes, en donde los que poseen estas acciones pues no pueden tomar decisiones, no tienen voz en las decisiones de la empresa, solamente pueden gozar de los beneficios, de los dividendos que otorga la empresa, pero no pueden tomar decisiones. Por eso es que se excluye de esta medida para poder determinar una versión del patrimonio y se le conoce como capital solamente en acciones comunes. Lo que se desea es saber qué también se utiliza ese capital para poder generar ganancias, ¿sí? Ahora es un dinero que se busca invertir en la empresa y que se estaría viendo o se pretende saber que también se utiliza ese dinero que se invierte en la empresa para poder generar ganancias. Un primer ejemplo, tenemos ganancias disponibles para accionistas comunes de 10 millones de dólares, un capital en acciones comunes de 18 millones y entonces tendríamos 0.55 centavos de dólar por cada dólar que se tiene invertido en el capital en acciones comunes. Y otro ejemplo donde ahora la situación cambia y entonces las ganancias disponibles para accionistas comunes son de 21 millones de dólares. Es decir, esta razón nos dice que por cada dólar que se invierta en capital en acciones comunes en esta empresa estaría generando 1.16 dólares de ganancias. Y esas son las razones financieras de rentabilidad.